Ok, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a una más de las clases abiertas que oferta la Maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana. La Maestría en Desarrollo Rural es el programa más antiguo de Colombia y de América Latina. Tenemos 47 años trabajando, estudiando, analizando y formando investigadores al servicio de la ruralidad colombiana y latinoamericana. Somos un programa que cuenta con reacreditación de alta calidad y estos espacios abiertos al público y a quienes están interesados en aportar en las reflexiones y en las discusiones en los temas de la ruralidad son súper importantes, así que para que los conozcan, cada semana concentrada de clases, porque nuestra maestría está diseñada en 3 semanas presenciales al semestre, en cada semana de clases solemos tener un espacio como estos para que puedan ingresar, tener una idea de los temas que nosotros trabajamos acá, y el día de hoy contamos con un invitado de mucha relevancia para la coyuntura nacional, quien va a aportar sus reflexiones en términos de los retos que tenemos para conectar ciencia y territorio. Esta es la clase de innovación rural, una clase que toman los estudiantes de tercer semestre de nuestra maestría, y pues nada más que oportuno tocar este tema el día de hoy con Juan Francisco Romero. Él es coordinador de transferencia y apropiación de tecnologías de Agrosavia. Agrosavia, la entidad de investigación y eje articulador del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria aquí en Colombia. Juan Francisco es administrador de empresas agropecuarias de la Universidad de La Salle. Tiene un máster en Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios de Navarra y es magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes. Así que el día de hoy Juan Francisco compartirá con nosotros sus apreciaciones, su experiencia en torno a la temática, y esto alimentará el debate que hemos tenido con nuestros estudiantes durante esta semana en torno a lo que ha sido la creación del proceso de extensión agrícola en el país desde 1950, cómo fue evolucionando las instituciones, las normativas, las reglas de juego que se crearon a lo largo de la historia, de la mano de los modelos de desarrollo vigente, hasta el día de hoy que nos encontramos de cara a lo que es la ley SNIA, que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que rige este ejercicio en el país. Así que Juan Francisco, muchas gracias, bienvenidos a las personas que están conectadas, más de 40 personas en línea, y a quienes nos acompañan en el salón. Aprovechemos este espacio y finalizando la charla de Juan Francisco, por favor recibimos preguntas. Gracias. Gracias, Neidy. ¿Me confirman si tengo audio? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, nuevamente un saludo muy especial, mil gracias a Neidy, a la Pontificia Universidad Javeriana y por supuesto a la Maestría en Desarrollo Rural por esta invitación. Nos honra y nos place esta gran oportunidad para compartir nuestra lectura desde la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia. Bueno, conectar ciencia y territorio y adicionalmente hablar del nuevo rol del extensionismo en nuestro país. Creo que ahí está. Entonces, esta presentación tengo la intención de abordarla a partir de 3 grandes componentes. El primero, darles a conocer, quizás hacer un repaso, porque varios de ustedes conocen a Agrosavia, sobre cómo conectamos la ciencia con los territorios. En segundo lugar, cómo desde esta oferta de tecnologías y conocimientos fortalecemos la extensión rural. Y finalmente, percepciones, lecturas y diversas reflexiones alrededor del nuevo rol del extensionista. Bueno, ¿cómo conectamos la ciencia que genera Agrosavia con los territorios? Antes de iniciar, quiero compartirles algunos datos de relevancia. Varios hemos escuchado que el agro en Colombia está sobrediagnosticado, pero parte de estos diagnósticos resultan claves para tener una lectura amplia de cómo la ciencia y la tecnología se comportan en nuestro país versus otros países, y para esto quiero compartirles algunos datos de la OCDE con relación a la inversión en investigación y desarrollo. Aquí en pantalla ustedes pueden ver que ese club de los países ricos, como se le denominaba hace algunos años a la OCDE, invierte alrededor del 2.7% del PIB en investigación. En contraste, Colombia no llega al 0.5% del PIB.
Adicionalmente, hay una tendencia a que el crecimiento de la investigación en estos países desarrollados tenga un crecimiento sostenido, mientras que en Colombia hay una baja inversión y una alta dependencia pública. Adicionalmente, hay otro dato que es bien interesante y tiene que ver con las capacidades humanas para la ciencia y la investigación. Estos 5 elementos bastante dicientes. En países desarrollados hay una alta densidad de investigadores. En contraste, Colombia tiene una baja densidad, es decir, muy pocos perfiles calificados en la ciencia y la tecnología. También, Colombia aún tiene un crecimiento insuficiente con relación a sistemas consolidados, como ocurre en la Unión Europea y en América del Norte y otros países del Cono Norte. Y finalmente, la vinculación entre las agendas de investigación que promueven los investigadores y los productores es bastante débil en nuestro país. Listo. Para cerrar con estos datos del estudio, que encontré además muy recientes, se identifican también unas brechas. La baja inversión, que se traduce en una poca continuidad de los programas. También hay una fragmentación institucional que se refleja en muchos actores sin una coordinación suficiente. Y también los procesos de extensión, que más adelante lo vamos a ver, terminan siendo débiles porque hay el predominio de una asistencia técnica puntual. Es decir, no hay un enfoque de extensión desde una lógica pues holística. Y en consecuencia, pues esto también genera una baja adopción de las tecnologías y con relación al impacto, los indicadores miden principalmente datos primarios de resultados de asistencia, más no de transformaciones. Ahora bien, pues mi invitación es no ver el vaso medio vacío y no es una actitud de coach, sino más bien miremos las oportunidades que tiene nuestro país con relación a su agrobiodiversidad, a experiencias exitosas de transferencia de tecnología, varias de ellas en cabeza de Agrosavia y también de la academia, en donde la Universidad Javeriana, con una trayectoria de más de 40 años, ha sentado un precedente importante en el ecosistema. Y por supuesto, la existencia del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria con todos sus retos. Parte de esos retos también vamos a repasarlos. El último, instituciones de investigación reconocidas. De ahí a que hoy podamos hablar de Agrosavia como una entidad que es patrimonio de los colombianos, que es pública y que tiene una filosofía de puertas abiertas. La misionalidad de Agrosavia se concentra en 2 ejes. En primer lugar, la generación de conocimiento de base científica y en segundo lugar, la transferencia de tecnología para la adopción y apropiación por parte de productores extensionistas y por supuesto de gran utilidad para distintos actores del agro colombiano. A ver aquí. Ahí está, listo. Entonces, con estas 2 intenciones de la corporación tenemos un propósito superior que consiste en transformar de manera sostenible el sector agropecuario con el poder del conocimiento para mejorar la calidad de vida de productores y consumidores. Nuestra presencia a nivel nacional, estamos en cerca de 23 territorios por medio de 13 centros de investigación y transferencia de tecnología. Algunos de estos centros de investigación tienen sedes, fincas experimentales y otras acciones satélite, por decirlo de alguna manera. Nuestra sede principal está ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, en el Centro de Investigación Tibaitatá. Es probable que también algunos de ustedes lo hayan visitado, o si no, pues cordialmente invitados. Con esta presencia en las regiones, nosotros tenemos a disposición una oferta de tecnologías, productos y servicios, que a la fecha ofrece cerca de 290 soluciones en la línea agrícola, pecuaria, en servicios de laboratorios y también en sistemas de información. Aquí, pues, una muestra, en la siguiente diapositiva hay un QR para que lo puedan escanear y acceder al catálogo completo. Pero para darles una idea, nuestro modelo de gestión de conocimiento por redes de innovación trabaja con enfoque especial en frutales,
cultivos permanentes y agroindustriales, ganadería y producción animal, hortalizas, plantas y aromáticas, raíces y tubérculos y cultivos transitorios. En estas redes de innovación se generan buena parte de las ofertas tecnológicas que va desde material reproductivo, material vegetal, protocolos de producción, entre otros. Asimismo, Agrosavia tiene una sólida red de laboratorios donde se abordan temas de gran relevancia para el sector agropecuario, como lo son la microbiología agrícola, microbiología y salud animal, reproducción animal, producción vegetal, química analítica, entre otros. Esta es una muestra también de los sistemas de información para el agro. Varias de estas soluciones hoy están disponibles a través de aplicaciones móviles, de plataformas disponibles en nuestra página web y también a través de sistemas de información para tomar decisiones desde datos que contemplan cartografía, geografía, datos agrupados, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, entre otros. Estos están disponibles en nuestra página web. Varios de estos le apuntan a temas de gran relevancia como cambio climático, temas de asesoría agronómica, en particular con buenas prácticas agrícolas, manejo de plagas y enfermedades, también temas de nutrición animal, entre otros. Esto se trata es como de un abrebocas de lo que hacemos, porque hoy la intención es poder mostrarles cómo conectamos esta ciencia con el territorio y para eso pues quiero profundizar sobre nuestra oferta en los primeros minutos. Ahora, los bancos de germoplasma. Agrosavia, por ley, tiene la responsabilidad de administrar los bancos de germoplasma para la alimentación y la agricultura. El alcance de estos bancos consiste en consolidarse como repositorios para conservar la diversidad genética de la agrobiodiversidad colombiana. Y lo hacemos a través de 3 subbancos, por decirlo de alguna manera, el de germoplasma animal, el de germoplasma de microorganismos y el de germoplasma vegetal. La sede principal de estos bancos está ubicado en Tibaitatá, acá en Mosquera, pero también en otras regiones del país, como el Caribe colombiano y algunas regiones del sector andino. Otra de las soluciones más emblemáticas de la corporación y que termina siendo una de las más utilizadas es nuestro servicio de análisis de suelos. Este es un convenio con Servientrega y Efecti que en términos sencillos, un productor, extensionista o cualquier persona con interés en la vocación productiva del agro puede acercarse a una sede de Servientrega, reclamar una bolsa con un protocolo que le indica cómo realizar este análisis de suelos, esta muestra, perdón, para luego enviarla a Agrosavia, donde se hace un análisis y se comparten los resultados. A la fecha hay más de 15.000 análisis en todo el país y esto por supuesto ha contribuido a que se tomen decisiones informadas en la agricultura colombiana. Entonces este es el QR que les mencionaba para que puedan acceder a nuestro portafolio de oferta tecnológica. En este catálogo está la clasificación por líneas, agrícola, pecuaria, los sistemas de información, también los servicios de laboratorio y sobre todo los datos de contacto para acceder a cada uno de ellos dependiendo del dominio de recomendación. Si no pueden acceder a través del QR, pero creo que varios ya lo están haciendo, muy sencillo, a través de nuestra página web agrosavia.co/productos y servicios. Bueno. Entonces, muchos se preguntarán, como bien lo decía la doctora Neidy, en este momento hago parte del equipo de transferencia de tecnología como coordinador y todo el conocimiento de base científica que genera la corporación tiene utilidad cuando se transfiere. Con investigar no basta, genera información útil, pero es importante que llegue al productor y al extensionista. Y esa es una misionalidad tangencial de la corporación. Para esto es clave entender la transferencia de tecnología como un sistema y la versión tradicional de sistema, por decirlo de alguna manera, implica una comprensión de entradas, procesos y salidas. Los procesos de investigación y transferencia de tecnología en la corporación inician con unas demandas sectoriales que están disponibles a través de plataformas que administra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Aquí no lo mencioné en los primeros minutos, pero Agrosavia es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por eso somos una entidad pública.
Y a partir de ahí también hay una alineación con la agenda sectorial de esta cartera y por supuesto con unas tendencias de investigación y desarrollo. Estos procesos transitan por un enfoque de ecoinnovación donde hay procesos de investigación, de desarrollo y de transferencia para que luego estos procesos se apalancan a través de canales para la vinculación y la transferencia, que va desde proyectos productivos, desde alianzas con el sector privado para la comercialización, de programas institucionales también reconocidos en la ruralidad como el Plan Nacional Semillas. Hoy también lo que nos convoca, que es la extensión agropecuaria, tenemos un programa de actualización de extensionistas y también algunas vitrinas que son espacios demostrativos en nuestros centros de investigación y transferencia. En esta lógica resulta clave entender el proceso de transferencia que inicia con una oferta tecnológica o de conocimiento, con una lectura clara del territorio y sus particularidades, porque dada la heterogeneidad y diversidad de nuestro país es clave pues incorporar un enfoque territorial en esos procesos de transferencia y finalmente unos resultados esperados. Todo lo que se diseñe en un proceso de investigación y transferencia debe tener utilidad y generar transformaciones en el agro. En esta lógica también resulta clave abordar los enfoques diferenciales, que en esto también la Maestría en Desarrollo Rural de la Javeriana tiene gran trayectoria y tiene que ver con esas apuestas para trabajar con comunidades indígenas, afrocolombianas, la transversalización del enfoque de género, que esto también es motivo de estudio en la maestría, las comunidades campesinas, juventudes y aquí me faltan otros, personas en condición de discapacidad, aquellas que son víctimas de conflicto. Entonces esto genera unas atenciones particulares que en nuestra agenda son abordadas desde el inicio y que en una lógica de transferencia pues buscamos ese impacto diferencial. Con relación a las salidas, siempre buscamos que los procesos de transferencia de tecnología generen cambios en los sistemas sociotécnicos, que se promueva la coinnovación y sobre todo que en ese horizonte transformacional lo podamos medir desde la adopción, la apropiación y el impacto. Esto no es tan sencillo y es una de las grandes dificultades de la ruralidad colombiana en general, porque primero no contamos con datos agrupados sólidos, segundo las intervenciones terminan siendo muy cortas y es difícil hablar de transformaciones, por lo tanto siempre los indicadores son número de visitas, número de personas que participan en una capacitación, etcétera, etcétera. Indicadores transformacionales requieren un horizonte de tiempo superior a 3 años y sobre todo contar con estructuras de línea de base y de salida pues muy bien planteadas. Eso en el sector agropecuario aún sigue siendo un reto importante. Entonces, en esta visión sistémica, ahora sí quiero hablarles de cómo desde Agrosavia fortalecemos la extensión rural. Entonces, como lo indicaba al inicio, nuestra apuesta de atención como usuario y beneficiario de nuestras ofertas se concentra en productores y productoras, extensionistas, entidades públicas, sector privado y otros actores. Para esto, utilizamos la transferencia desde ópticas diferentes y en el caso puntual de los extensionistas, lo hemos denominado un Programa Nacional de Actualización de Extensionistas que ya en algunos minutos les voy a compartir. Adicionalmente, aquí les traigo una muestra de cómo utilizamos esos distintos canales para conectar la ciencia con los territorios a partir de, en primer lugar, una estrategia nacional de transferencia de tecnología que es relativamente reciente, se empezó a diseñar a finales del 2025, sin desconocer que antes de esto Agrosavia hacía transferencia de tecnología, pero que al tratarse de un nuevo modelo nos va a permitir también estar a vanguardia de las necesidades del sector. También se los decía, el Programa Nacional de Actualización de Extensionistas, las alianzas con el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación, algunos programas y proyectos institucionales, las vitrinas para la experiencia y las plataformas de soporte al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Entonces, haciendo un repaso por la Estrategia Nacional de Transferencia, aquí la intención es diseñar e implementar 12 planes regionales de transferencia que van a ser impulsados desde nuestros centros de investigación. En el Caribe colombiano tenemos presencia en Cereté, Córdoba, con nuestro centro de Turipaná,
en el Magdalena con Caribia, en Valledupar Cesar con nuestro centro de investigación Motilonia, también tenemos una finca experimental en Carmen de Bolívar, y cada uno de estos centros ha planteado un plan regional que va a priorizar cadenas productivas o enfoques de intervención para empezar a definir ese horizonte transformacional. Por lo tanto, tiene una lectura de largo plazo. Para que esto sea posible, pues resulta clave coinnovar con las comunidades, incorporar el enfoque territorial y tener en cuenta la vocación productiva de los territorios para que la ciencia sea un motor de la economía colombiana. Ahora bien, toda la estrategia y lo que les he mencionado de conectar ciencia y territorio también es posible a través de unos planes, programas y proyectos, entre los que está el Plan Nacional Semillas, donde se encarga de producir material vegetal de alta calidad, semilla de calidad certificada, no certificada, acorde a una normatividad, y también ha realizado procesos de rematriación con comunidades indígenas. Estos procesos de rematriación son bien interesantes porque debido a la pérdida de la diversidad existente en los territorios de algunos materiales vegetales, Agrosavia pone a disposición los bancos de germoplasma para que estas semillas se puedan recuperar. Un ejemplo muy sencillo, hay una comunidad en el Putumayo que en la última década perdió la disponibilidad de los materiales de frijoles que había en esta región, y en un trabajo conjunto con Agrosavia tomamos esas muestras que se conservan en los bancos de germoplasma, y con la participación de estos pueblos indígenas se hizo un proceso de rematriación, ¿sí? Volver al lugar de origen cuando hacemos referencia a las semillas. Por eso la palabra es muy similar a la repatriación, solo que en el caso del material vegetal se denomina rematriación. También tenemos los sistemas territoriales de innovación. Es muy probable que algunos de ustedes ya sepan este concepto a través de lo que han visto en la clase Innovación Rural, porque esto está definido por la Ley 1876 y consiste en procesos de coinnovación con las comunidades para generar valor. Ahora bien, hablando de abordajes con públicos diferenciales, especialmente niños, niñas y adolescentes, tenemos AgroKids, donde utilizamos ejercicios de gamificación y de lúdica para incentivar la apropiación del conocimiento. Un ejemplo concreto, Jacinto y sus lunares. Esto es un cuento para niños donde damos a conocer las ofertas tecnológicas de la corporación para tratar plagas y enfermedades en el aguacate Hass. Por eso es Jacinto y sus lunares. Tenemos y biofertilizantes, promovemos una agricultura sostenible a través de este tipo de productos que nacen de procesos de investigación científica. Y finalmente, el Plan Nacional de Agroecología, de hecho la Javeriana participa en este plan, tiene que ver con una hoja de ruta para el intercambio de conocimientos y otras prácticas para incentivar una transición agroecológica con datos de la ciencia, pero también con el conocimiento de las comunidades. Listo. Ahora les quiero hablar de nuestro Programa Nacional de Actualización de Extensionistas. Aquí es clave conectarlo con Linkata. Linkata es una plataforma de soporte al SNIA que viene acompañada de otras dos. Ya en breve les voy a contar de qué se trata. Y este Plan Nacional de Actualización de Extensionistas se operativiza a través de 4 rutas. Estas 4 rutas son gestión sostenible del suelo y el agua, sistemas agroalimentarios resilientes para el cambio climático, producción animal sostenible y metodologías de extensión. A través de estas 4 rutas sombrilla, como pueden ver, son algo genéricas. Ahí aterrizan unas intervenciones dependiendo de las demandas de los territorios. Hasta el momento, y en particular durante los últimos 3 años, hemos logrado actualizar a más de 15.000 extensionistas en todo el país a través de acciones presenciales y de acciones virtuales. Aquí voy a hacer una pausa de 5 minutos para proyectarles este video que preparamos desde Agrosavia para poderles compartir una óptica un poco disruptiva de cómo comprendemos la extensión agropecuaria. También empieza a generar unos elementos bien interesantes sobre cuál debería ser ese nuevo rol que nos convoca el día de hoy. Entonces, permítame.
innovación agropecuaria? Cada año las multitudes se reúnen y las pantallas brillan con la emoción del partido final del campeonato de fútbol americano Super Bowl, el espectáculo más visto en la televisión de los Estados Unidos. Y en medio de tanta emoción, el aguacate Hass importado de Colombia es la estrella del menú. Miles de toneladas de aguacate Hass colombiano llegan a Norteamérica a enriquecer las mesas de millones de espectadores del programa con más audiencia de ese país. Mientras tanto, en otras latitudes, toneladas de cacao colombiano deleitan paladares muy exigentes, capaces de apreciar su sabor y aroma. El de los Llanos Orientales y el de Tumaco reciben los galardones Cacao de Oro en Ámsterdam y Cacao de Bronce Latinoamericano en el Salón del Chocolate en París. ¿Pero cómo ocurrió todo esto? Parece un acto de magia, pero no lo es. Para el aguacate y el cacao no ha sido fácil llegar hasta aquí. Sus triunfos son el resultado del trabajo en equipo que realizan los productores, extensionistas, asistentes técnicos agropecuarios, promotores e investigadores, quienes saben que para lograr una producción exitosa es necesario que cada uno esté actualizado con el mejor conocimiento para integrar un equipo competente. Esto es muy importante, porque en Colombia tenemos más productos con potencial de llegar muy lejos, como la racacha, el ñame, la papa, el mango o la caña panelera. Y podrán lograrlo si cuentan con un equipo humano capaz de enfrentar los retos permanentes de la agricultura. Desafíos como el cambio climático, la degradación ambiental y la responsabilidad de hacer una agricultura de calidad que proteja el suelo, el agua y genere productos inocuos y nutritivos nos exige mantenernos actualizados en los conocimientos que la ciencia nos brinda cada día. Ya estamos viviendo el cambio climático y una variabilidad, junto con eventos extremos relacionados con el fenómeno del Niño y la Niña, que desencadenan olas de calor, sequías, tormentas tropicales e inundaciones que afectan a la agricultura. Hemos visto que el aumento en la temperatura es perjudicial para muchos tipos de cultivos, que incluso han originado nuevas plagas y enfermedades. Entonces, ¿qué debemos hacer para que el agricultor no esté solo? Se puede hacer mucho, con la claridad de que no es posible solos. Existen unos roles que nos permiten apoyar este proceso. Los investigadores generan los desarrollos tecnológicos que sirven para atender las necesidades y demandas territoriales en la parte técnica y productiva. Los productores implementan y facilitan esas transformaciones productivas mediante el uso de las tecnologías que contribuyen a la innovación en el territorio. Y la función de los extensionistas, asistentes técnicos agropecuarios y promotores es clave, pues son los influenciadores en la toma de decisiones de los productores para gestionar el cambio en los sistemas productivos. Y para hacerlo de una manera efectiva, es necesario que sepan resolver los desafíos de una forma práctica. Que estén al día en los últimos avances, en el desarrollo tecnológico, los planes de manejo agroclimático, herramientas de información, ofertas tecnológicas y la innovación. Y eso se logra si se actualizan de forma permanente y activa, porque así como los retos son cambiantes, la investigación también lo es. Si hacemos un paralelo con la medicina, los médicos se actualizan de forma permanente, por suerte, pues de no ser así, seguirían tratando a sus pacientes como lo hacían hace 1000 años. Asimismo, en el sector agropecuario, los retos exigen una evolución constante para aprovechar la información derivada de años y años de investigación. Esto es viable porque existe un plan de fortalecimiento de capacidades técnicas para extensionistas y productores agropecuarios que contribuye a la implementación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que ayuda a mejorar la toma de decisiones sobre la producción, comercialización y uso sostenible de los recursos. La comunicación y colaboración entre todos es fundamental para reunir y usar datos representativos y útiles para tomar decisiones a nivel nacional.
Mantener el flujo de información en el tiempo permitirá la sostenibilidad del sistema y así adaptarse a las demandas del sector agropecuario. Por su parte, Agrosavia cuenta con herramientas para que el conocimiento llegue a quienes pueden usarlo y aplicarlo. Los centros de investigación también sirven para actualizar. Facilitan el servicio de extensión, su talento humano, tecnológico y de infraestructura. Para esto se realizan las jornadas de actualización, que son lo máximo, pues por medio de estos encuentros se lleva todo el conocimiento a los productores y extensionistas y se presta un servicio capaz de responder a las demandas tecnológicas a lo largo del país. Agrosavia es la gestora de las jornadas de actualización. Las formula, financia, realiza y busca la consolidación en red al ofrecer espacios presenciales y virtuales en donde todos interactúan para obtener una mayor experiencia en el ejercicio productivo o de asesoramiento técnico. Con esta iniciativa, Agrosavia contribuye a la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Bien, listo. Entonces, 6 minutos de un video muy valioso en donde genera información alrededor de la importancia de la actualización de la cual participa, por supuesto, la Maestría en Desarrollo Rural. Eso es importante decirlo porque aquí somos un ecosistema en donde, primero, ese diálogo permanente con la ciencia se da a través de los centros de investigación, de la academia, de la industria y sobre todo también con los productores. Dicho eso, hay un canal adicional a los procesos de actualización relacionado con las vitrinas para la experiencia. ¿Cómo definimos nosotros las vitrinas? Son un dispositivo de innovación para conectar las ofertas tecnológicas en nuestros centros de investigación y transferencia tecnológica con productores, tomadores de decisiones y, por supuesto, extensionistas. Estas vitrinas en los métodos masivos, individuales o colectivos de extensión agropecuaria resultan muy valiosos. Algunos de estos métodos son giras técnicas, parcelas demostrativas, escuelas de campo, talleres, demostraciones de método, entre otros. Estas vitrinas impulsan ese tipo de métodos. ¿Cuáles tenemos en este momento en la corporación? Una vitrina en Turipaná, que esto es en Cereté, Córdoba, donde se aborda ganadería y sistemas agroforestales. En la Suiza, ubicado en Río Negro, Santander, a pocos kilómetros de Bucaramanga, una donde se abordan los temas de cacao de calidad, también con transformación. En Nataima, en El Espinal, también en esta línea productiva. En La Libertad, Puerto López Meta, en la Orinoquía, abordamos, además de ganadería sostenible, apicultura. En La Selva, en Río Negro, en este caso Antioquia, sobre aguacate Hass, también con un enfoque de agroexportación. Y finalmente en El Mira, ubicado en el Pacífico Nariñense, municipio de Tumaco, con palma de aceite. Y en Obonuco, en el sur del país, muy cerca de Pasto, una vitrina de ganadería con enfoque en lechería de calidad. Bueno. Ya para ir cerrando esta primera parte, aquí hay una muestra un poco representativa, quizás faltan algunos actores, de las entidades con las cuales trabajamos. En el gobierno trabajamos muy de la mano con la Agencia de Desarrollo Rural, con el ICA, con el SENA, con varias agencias, entre ellas la de Renovación del Territorio, por supuesto con la industria y con la academia, en donde ya en algunos minutos les vamos a compartir una buena noticia de estas colaboraciones con la Universidad Javeriana. Haciendo un repaso por las plataformas de soporte al ESDIA, aquí quiero acelerar un poquito. Tenemos 3, Linkata, BAC y Siembre. Linkata es como el LinkedIn de los extensionistas. Entonces, aquellos que se dediquen a la extensión agropecuaria o a la asistencia técnica, pero no exclusivamente, porque aquí también hay productores, pueden hacer parte de Linkata, donde hasta el momento tenemos más de 14.000 usuarios para gestionar el conocimiento a través de una red que ustedes pueden acceder a través de linkata.co. Siembra es una plataforma de información para la gestión del conocimiento. Esta es administrada de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ahí vamos a encontrar demandas de investigación, desarrollo e innovación, también ofertas tecnológicas, capacidades del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, publicaciones internacionales y también algunos proyectos.
Y en el caso de la Biblioteca Agropecuaria de Colombia, que también nos llena de orgullo a los colombianos y que está ubicada en Mosquera, Cundinamarca, es una fuente de información especializada encargada de velar porque la información documental esté disponible y pueda ser utilizada por distintos actores. Esta biblioteca, si bien está en Mosquera, tiene un repositorio digital con un número bastante importante, creo que es más de 30.000 accesiones en varias líneas que ustedes pueden consultar a través de la página de la Biblioteca Agropecuaria de Colombia. Acceder a ella es muy fácil en Google, BAC o Biblioteca Agropecuaria de Colombia. Este programa también es muy interesante, es el flyer que está a mi costado izquierdo y tiene que ver con un proyecto de extensión bibliotecaria, donde nosotros llevamos estas publicaciones a la ruralidad dispersa a través de maletas, donde hay un catálogo de cartillas, libros y otras publicaciones relevantes para que sean utilizadas en distintas regiones del país. Hasta el momento, bueno, aquí está el dato, hay más de 26.000 publicaciones técnicas, no solamente Agrosavia publica sus ofertas, sino también cerca de 64 entidades y hemos logrado impactar a lo largo de 10 años con este programa de extensión bibliotecaria que les menciono. Otras maneras de conectar la ciencia con el territorio, entonces ya lo veíamos en el proceso de transferencia, el abordaje de los enfoques diferenciales y la interseccionalidad es clave, y esa interseccionalidad la entendemos desde distintas miradas, pero una de ellas es la posibilidad de trabajar con una mujer rural que adicionalmente es afro, pero que también es joven, ¿sí? Entonces ahí hay un ejemplo de esa interseccionalidad. No obstante, los enfoques diferenciales resultan claves y para esto tenemos laboratorios de innovación ciudadana para co-crear con la ciudadanía las soluciones que necesita el mercado, los territorios, etcétera. También rutas experienciales con las comunidades étnicas a través de juegos, de lúdica y de otros procesos interactivos. Y para el caso de la transversalización del enfoque de género, el programa Pilosas. Entonces veamos algunos de ellos. Aquí les quiero contar un poco sobre los laboratorios de innovación ciudadana a través de dos ejemplos. El primero es uno que implementamos con la Universidad EAN y el programa de comunicación, en particular con la asignatura de periodismo de la sostenibilidad. Estos laboratorios deben partir de un reto. ¿Cuál fue el reto en ese momento? Generar nuevas narrativas para comunicar la ciencia a jóvenes de zonas urbanas, rurales y periurbanas. Es decir, lo que hace Agrosavia, de qué manera lo estamos transmitiendo en narrativas que son fácilmente apropiables en las nuevas generaciones. Para hacer esto posible, realizamos un proceso de codiseño donde los estudiantes de esta asignatura de periodismo visitaron los bancos de germoplasma de Agrosavia, la planta de bioproductos y el módulo de aeroponía de producción de semilla de papa, para que fuera su principal fuente de inspiración alrededor de esas narrativas digitales. ¿Qué tipo de narrativas se co-crearon en el laboratorio? Podcasts, documentales, blogs interactivos, cápsulas tipo reel para redes sociales, y aquí hubo un interés de estudiantes que no son afines a las ciencias agropecuarias. Entonces aquí hay un primer ejemplo. En segundo lugar, tenemos un laboratorio con un grupo de extensionistas ubicado en Mapiripán Meta, donde hay un reto bien interesante, y es que no podemos interactuar en la presencialidad. Ha sido a través de la virtualidad. Esto, por supuesto, requiere el compromiso y disposición de las partes. Y aquí el reto que aún no hemos terminado de resolver es la generación de confianza con los productores utilizando plataformas digitales. En el ecosistema científico, como vieron, Linkata, BAC, Siembra, etcétera, etcétera, hay mucha información. ¿De qué manera la estamos utilizando para generar confianza con los productores? Pues estamos en ese proceso para que con estos extensionistas de Mapiripán e investigadores de Agrosavia definamos esa solución. Esperamos muy pronto compartirles ese resultado. Y aquí viene la noticia que les queríamos compartir. Con la asignatura de Innovación Rural de la Pontificia Universidad Javeriana, nos vamos a dedicar lo que resta del 2026 al diseño y planeación de la implementación del primer laboratorio de innovación rural conjunto entre la universidad y Agrosavia. El propósito de este laboratorio de innovación rural es abordar temas asociados a la extensión rural. Y vamos a aprovechar una gran oportunidad
de todas las ofertas de conocimiento de la universidad, las que tiene Agrosavia, pero sobre todo poder dinamizarlo por medio del periodo lectivo de esta asignatura a partir del primer semestre del 2027. Aquellos estudiantes que harán parte del laboratorio pues van a tener la posibilidad de interactuar con los investigadores de Agrosavia y plantear el reto. Eso va a ser esencial en todo lo que hagamos durante los próximos meses y a lo largo del 2027. Entonces aprovecho para agradecerle a la profesora Neidy por la apertura a disposición a que implementemos este laboratorio con la Javeriana. Bueno, PILOSAS. PILOSAS es un acrónimo con conceptos, términos muy poderosos: productoras, innovadoras, lideresas, organizadas, sembradoras, autónomas y solidarias. Conceptualmente esto tiene un alcance y además está muy conectado con el rol que desempeñan las mujeres rurales en el campo. Una mujer pilosa o pila, ustedes han escuchado el programa Soy Pilo Paga o la expresión esta persona es un pilo, pues bueno, es gente que es ingeniosa, recursiva, que moviliza a las comunidades, que es proactiva, y mujeres como estas hay muchas en el país, pero particularmente desde Agrosavia queremos impulsar a través de una plataforma de mujeres innovadoras que han utilizado las tecnologías de la corporación para dar el siguiente paso. Un ejemplo concreto: una mujer rural en el Catatumbo utiliza una variedad de semilla de calidad de cacao para unos procesos de siembra, pero adicionalmente se apuntó a la transformación y comercialización. Esta es una mujer que vive en la ruralidad dispersa, en un escenario de conflicto y de violencia y con múltiples dificultades, pero ha logrado, con el acompañamiento no solo de Agrosavia, sino de múltiples entidades y por supuesto con el respaldo de su comunidad, apalancar estos procesos. Este programa en este momento tiene la intención de visibilizar casi que a partir de un storytelling esas historias de mujeres pilosas. No obstante, para el 2027 estamos gestionando los recursos para realizar acciones presenciales que van de fortalecimiento en temas de tecnología y liderazgo relacionado con habilidades blandas. Yo creo que eso va a ser bien interesante abordarlo en el laboratorio con la Javeriana. El enfoque de género, se escucha bastante la transversalización del enfoque de género, que no se incorpore al final un indicador ahí como por decir que hay una visión de equidad. No, esto debe concebirse desde el principio. Y también pues destacar estas historias que inspiran. Muchas de estas mujeres han visto en este reconocimiento que les da Agrosavia una posibilidad de exponer su historia, de generar conexión con aliados en los territorios, y todo esto que les cuento está respaldado por el Año Internacional de las Mujeres Agricultoras, dado que así lo declaró las Naciones Unidas a principios de este año. No obstante, pues Pilosas tiene la intención de ser un programa de largo aliento. Continuando con esos modelos, canales y mecanismos para conectar la ciencia y el territorio, desde Agrosavia también contamos con varios formatos digitales. Está el Parche del Agro, donde se habla de ciencia y tecnología con un lenguaje muy cercano al ciudadano de a pie, no necesariamente al productor, pero también. Y aquí evitamos el uso de tecnicismos y poder llegar de una manera mucho más cercana. En este flyer que ven en el costado derecho hay un capítulo, si quieren buscarlo en YouTube, donde Nicolás Hartmann, quien tiene a cargo este formato, Parche del Agro, nos cuenta sobre el proyecto Sea Flower Wise 2025, donde hay una conexión entre la biodiversidad marina y la agenda de investigación de Agrosavia, y muchos dicen, bueno, ¿y eso cómo se da? Pues bueno, ahí hay un capítulo del Parche del Agro muy interesante, donde nos da pistas de cómo Agrosavia también tiene conexión con estos temas en los que uno no imaginaría. Otros formatos muy rápidamente: Spreaker, que es un repositorio de podcast, Agrosavia Recomienda, donde semanalmente destacamos las publicaciones de relevancia que están en la Biblioteca Agropecuaria de Colombia, hacemos un repaso sobre estas. Y finalmente Agrosavia TV, que muy parecido a la clase abierta que en este momento estamos teniendo, es una plataforma en YouTube donde tenemos jornadas de actualización, conversatorios, seminarios, entre otros. Ahora bien, pues ya en esta segunda parte de la presentación quiero que empecemos a abordar cuál sería ese nuevo rol del extensionista.
A ver, o me hago más a este costado. Creo que aquí. Listo. Entonces, una mirada al SNIA, entonces también de manera muy ejecutiva. El SNIA, que es la ley 1876, establece 3 subsistemas, uno de investigación, uno de formación y capacitación y un subsistema de extensión agropecuaria. A la cabeza hay varias entidades representativas. En el primero el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Ciencias, en el segundo el Ministerio de Educación y en el último el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia de Desarrollo Rural. Y en todos, casi que de manera transversal, participa Agrosavia. Las características del SNIA. Desde el 2017, el enfoque de la ley plantea una evolución del enfoque lineal, donde básicamente se planteaba, el investigador genera conocimiento, lo pasa al extensionista y este lo transfiere al productor. ¿Sí? Entonces, el enfoque sistémico de la ley supera esa visión y aquí hay un diálogo permanente entre productores e investigadores, extensionistas, empresas, universidades y el Estado. Aquí, por supuesto, los agricultores dejan de ser receptores pasivos y se convierten en co-creadores del conocimiento. Esto también impulsa el enfoque de coinnovación que hemos hablado durante esta conversación. Algunas fortalezas, pues ya lo decía, esa visión sistémica. ¿Dónde? Bueno, este es una imagen de referencia en donde estamos en una jornada de transferencia o de actualización de extensionistas y es un afiche en una zona particular. Sí, señor. Bueno, otras fortalezas, la institucionalización de la extensión agropecuaria, la promoción de la participación y la innovación colaborativa, pero también esto plantea unos desafíos. Entonces acá sí quisiera detenerme algunos minutos. Primero es, si bien se plantea un enfoque de sistema, lo estamos materializando, lo estamos entendiendo como tal, de esas entradas, de esos procesos y las salidas. Creo que ahí todavía nos falta reforzar algunos elementos asociados a la evidencia, a la participación de las comunidades y sobre todo a una visión de largo plazo. El financiamiento insuficiente. Esto no es exclusivo de la cartera agro, hay muchos sectores de la economía colombiana que hoy padecen la falta de presupuesto, pero en particular los departamentos y los planes departamentales de extensión agropecuaria están desfinanciados y difícilmente se logra prestar un servicio de extensión agropecuaria de calidad. También existen capacidades institucionales desiguales, hay diferencias entre los departamentos, no es lo mismo hablar del ecosistema de extensión en el Pacífico chocuano que quizás en el centro del departamento de Antioquia, y estas disparidades son sustanciales al momento de entender la prestación del servicio y cómo logramos reducir esas brechas. Y por supuesto la coordinación interinstitucional. Esto implica no solo coordinarnos entre entidades públicas, sino también involucrar al sector privado, a la industria y por supuesto a la academia. Otro desafío relacionado con la cobertura, persisten esas brechas para atender a los pequeños productores. Difícilmente un productor en el Catatumbo puede acceder a un servicio de extensión agropecuaria de calidad. Esto pues también implica un reto importante para la ley. Ya también lo mencionábamos, la medición del impacto, los indicadores suelen concentrarse en capacitaciones, eventos, asistentes y otros elementos de corto plazo. También se requiere un cambio cultural y comportamental, entonces aún se habla de asistencia técnica, esto no quiere decir que no sea valioso, pero superar esa visión y comprenderla desde una visión holística para procesos de extensión en donde no solamente se aborda lo agronómico, lo pecuario o lo técnico en el agro, es supremamente importante y en la extensión deben involucrarse otros roles como les voy a compartir más adelante. Y finalmente, una visión de mercado y la articulación con la industria. En las próximas diapositivas quiero hacer un repaso por algunos elementos estadísticos de cómo algunos estudios de caracterización realizados por Agrosavia a través del INCATA nos permiten también conocer esas necesidades que debe entender el nuevo rol. Aquí se trata de una encuesta aplicada en el 2024, respondida por 509 personas en 27 departamentos del país, donde indica que
la gran mayoría de los encuestados requiere disponer de información técnica confiable. Entonces aquí el rol de la universidad y de los centros de investigación resulta muy valioso. También el fortalecimiento de capacidades y formación, esto también lo veíamos en el programa de actualización, y también reconocen algunas de las plataformas, sin embargo esto sigue siendo insuficiente. Ahora bien, tuve la oportunidad de conversar en estos días con la Agencia de Desarrollo Rural, la encargada de velar por la prestación del servicio público de extensión, y en el 2025 aplicaron una encuesta a distintos extensionistas, incluso desde el INCATA respaldamos ese proceso, y aquí también hay algunos elementos importantes. Con relación al contexto político y de paz, más del 63% de los extensionistas manifiestan que no tienen conocimiento de cómo incorporar esto que establece la ley en la prestación del servicio. También siguen manifestando carencias y necesidades en la alfabetización digital y financiera, formulación de proyectos, manejo de costos, entre otros. Ya lo veíamos también, los enfoques diferenciales y la atención a poblaciones diversas, y también el conocimiento de conceptos normativos. Se ha hecho mucha pedagogía, o no sé si mucha, la verdad, eso ya la maestría nos lo dirá, sobre la ley 1876. En la academia y en los centros de investigación o tomadores de decisiones la conocemos. La pregunta es, ¿los extensionistas la conocen adecuadamente? Entonces, creo que esto se refleja en este elemento. ¿Hay alguna pregunta? Sí, mira, tengo aquí una inquietud, ¿quiénes son los actuales extensionistas? ¿Sí? Porque pues, dependiendo de quiénes son los actuales y en dónde están, te pagan los esfuerzos, me parece a mí. Antes tengo entendido que eso se manejaba inicialmente a través de ICA, que eran los personajes. La sumata. Y las sumatas y quién iba a votar las sulatas. Pero después eso ha tenido una transformación o sea, estamos hablando de todo un proceso, pero ¿quiénes son todos ellos? O sea, somos todos los que en un momento podemos tener injerencia en transferencia de tecnología y eso como lo tienen ustedes, digamos, como considerado. Bueno, es una pregunta muy importante. En esa dispersión del concepto de cuál es el rol del extensionista, cómo se entiende un extensionista, pues es ese profesional del agro que se encarga del acompañamiento integral al productor para mejorar aspectos técnicos, productivos, sociales y culturales. Parece casi un Superman, ¿sí? Pero resulta que los procesos de extensión, y eso también lo quiero abordar más adelante, requiere la integralidad de un colectivo, más no del individuo. Por eso se habla de un subsistema de extensión agropecuaria. Pero para darte una respuesta un poco más aterrizada, hoy se puede entender de alguna manera que ese extensionista es el mismo asistente técnico, pero hay unas diferencias en el abordaje, ¿sí? Pero como público, ustedes están llegando aquí. O sea, son funcionarios de los AVIAM, funcionarios de los departamentos, funcionarios de los municipios. ¿Quiénes son todos esos extensionistas que cumplen estas tareas? Bueno, estos extensionistas por lo general están ubicados en las EPSEAS, que son las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria. Esto lo regula y acompaña la Agencia de Desarrollo Rural a través de los planes departamentales de extensión agropecuaria. También hay algunos que prestan el servicio de extensión desde el sector privado, en particular la industria. Hay un servicio emblemático que es el de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, esos procesos de extensión rural llegan a través de distintos escenarios, como los que he explicado en la presentación. Pero esa sería mi respuesta a tu pregunta. Bueno. En ese mismo estudio que aplicó la Agencia de Desarrollo Rural, pues hay algunos gráficos interesantes. Estos los incorporé a la presentación hace algunos minutos, porque me llegó la información anoche, pero me parecía clave hoy poderles compartir ese nivel de dominio en algunas áreas temáticas que va desde aplicaciones móviles, enfoques diferenciales, los mecanismos de participación, planeación financiera, prácticas agroecológicas y valor agregado. Las disparidades más importantes, en particular con un manejo aceptable de estos conceptos, se da en el valor agregado, que eso es algo que requiere el mercado, en la planeación financiera y en los enfoques diferenciales.
Entonces, este es un gráfico ilustrativo que nos permite también entender el comportamiento o más bien las necesidades de los productores. Adicionalmente, el conocimiento de metodologías participativas y el marco de paz también presenta unos retos asociados a las metodologías participativas. Hay un buen dominio de escuelas de campo, giras técnicas, demostraciones de método, pero hay otras que aún no dominan y que pueden contribuir, entre otras, a la valoración al valor agregado en la producción agropecuaria. Ya también quisiera contarles un poco de eso. Y bueno, finalmente sobre el servicio público de extensión agropecuario y la reforma rural, también lo veíamos en los otros datos y tiene que ver con un poco entendimiento de temas normativos asociados a este tema de la reforma rural integral. Otro asunto, los extensionistas manifiestan una gran satisfacción por su trabajo, pero una gran insatisfacción con su remuneración. Y aquí también es clave dignificar el servicio. Veíamos en el video, ¿no?, la comparación de un médico con el extensionista. Es casi igual, necesita actualización, necesita incentivos. Bueno, paradójicamente hay algunos médicos que probablemente no estén satisfechos con los temas salariales, eso hay que decirlo. Pero ocurre en el sector agropecuario con los extensionistas. Señora. Yo tengo una pregunta y es el problema de los extensionistas. O sea, me dice que si uno tiene un cultivo grandísimo, pues está causando malestar en todo el resto que es nativo. Entonces eso es como los cultivos de palma, de café. Entonces eso de extensionismo no lo entiendo, o cómo lo manejan ustedes, qué tanto es la extensión del terreno, hasta dónde se puede extender, porque eso de extensionistas pues es muy amplio, pero en realidad es también un problema. O sea, en Estados Unidos la mayoría de los cultivos son extensionistas, entonces acá cómo se está haciendo para que se controle pues todo este problema de que si hay extensión pues se dañan los otros, se daña el suelo, se vuelve no fértil y sobre todo se daña la posibilidad de cultivar otras cosas combinadas. Entonces no entiendo ustedes cómo lo manejan o cómo hacen. De hecho el problema de Estados Unidos es eso, son extensionistas. Yo soy de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Soy profesora. Okay. Sí. Listo, no, bueno, me parece clave la interdisciplinariedad de la audiencia. Y en esa pregunta que me haces hay un elemento que me parece importante aclarar. La extensión agropecuaria es un servicio de acompañamiento al productor, mientras que el extensionismo, como lo planteas en tu pregunta, de cobertura geográfica, de áreas y de intervenciones en territorio, es diferente. Entonces acá hacemos alusión a la prestación de un servicio de acompañamiento al productor en lugar de una cobertura geográfica de grandes extensiones de terreno. Son dos elementos diferentes, pero me parece importante aclararlo. Listo. No sé de tiempo cómo estamos. Nos quedan 10 minutos. 10 minutos. Listo. A más preguntas del público y también de las personas que están conectadas que ya sobrepasaron. Perfecto, listo. Entonces, en estas diapositivas va a correr un poco. Quise poner en la práctica la recolección de percepciones y lecturas de unos actores de la red con la que yo trabajo. Ingrid Camargo, trabajamos con ella como coordinadora de abastecimiento agroalimentario en Sucre y Bolívar. Para Ingrid, la extensión debe ir más allá del papel y debe ser una conversación. Es muy fácil formular un proyecto en Bogotá y pretender implementarlo en las regiones. Esto debe traducirse en conversaciones que generen confianza y esto toma tiempo. En el caso de Jesús David, con quien trabajamos en la Universidad Tecnológica del Chocó, además director de la EPSEA de esta universidad, es clave que el extensionista pueda leer integralmente el territorio más allá de visitas y diligenciar un formulario de asistencia. El profesor Yarumo, muy reconocido de la Federación Nacional de Cafeteros, lo tuvimos en nuestras pantallas de Agrosavia TV hace algunos días, hablando sobre cómo comunicar el desarrollo al extensionista y a los productores. Fíjense algo, el profesor Yarumo le habla principalmente a los extensionistas, aunque por mucho tiempo hemos pensado que le habla al productor. Realmente el enfoque de este programa de más de 30, 40 años ha sido ese,
Y para Daniel Chica, así se le conoce, así se llama el profesor Yarumo, lo importante es conectar la investigación con la toma de decisiones. Y la Federación Nacional de Cafeteros lo hace a través de CENICAFE, que es un centro de investigación. Para Óscar Incapié, él trabajó algunos años en Agrosavia y en este momento tenemos un proyecto con la Compañía Nacional de Chocolates, clave el enfoque de mercado y de agroexportación. Para Lina Tami, que también acompaña trabajos de investigación de la maestría y que es investigadora de Penn State University. Con ella hablábamos de ese rol de Superman. Se espera que una persona sea psicólogo, sea asistente técnico, también pueda conversar con toda la familia. En algunos casos hasta le terminan prestando dinero al productor, porque he visto eso en el sector agropecuario. Pero más allá de ser un Superman, es lo que les comentaba. Debe entenderse como un equipo, como un colectivo, para que la prestación de ese servicio sea integral. Y finalmente, con Alejandra Bayona, tuve la oportunidad de acompañarla en su trabajo de grado del programa de Ingeniería Agronómica de Utopía en la Universidad de La Salle, pues ella tuvo la posibilidad de acompañar procesos de extensión en San Calixto, esto es en el Catatumbo, en norte de Santander. Tuvo que abandonar el territorio por temas de orden público y ubicarse en Tibú, que también es otra zona bastante compleja en estos asuntos. ¿Qué dice Alejandra? Que, bueno, es importante la extensión agropecuaria. En algunas regiones esto viene por parte de cooperación internacional, pero clave la inversión pública y sobre todo la construcción de paz. Entonces, la lectura desde Agrosavia. Es necesario que ese nuevo rol contemple la capacidad de entender la extensión como un sistema. Y fíjense que aquí en este gráfico hay una interacción entre el productor, el comercializador y también el campesino que se dedica a labores de labranza o de producción tradicional. Pero esto es solamente una parte. ¿Cuál es la lectura que tiene el extensionista con la cadena de abastecimiento? Y es justamente allí donde debemos entender en los procesos de extensión cómo pasamos de cadenas a sistemas agroalimentarios. Entonces aquí resulta clave poder entender los otros eslabones de la cadena productiva y eso resulta vital para ese nuevo rol del extensionistas. Pues ya lo veíamos cuando hablaba con Lina, con Óscar, con esta ingeniera en el Catatumbo. Clave tener una red. ¿Con quién hablas a diario sobre temas profesionales? ¿Con quién interactúas? Fácilmente yo le puedo preguntar a un colega sobre un tema puntual de extensión agropecuaria, está al alcance, entonces ese nuevo rol debe tener muy presente el trabajo en red. Ahora bien, un rol que reconoce la importancia de la ciencia para un diálogo permanente. Ya lo veíamos también en la presentación, la agenda de investigación de Agrosavia prioriza temas asociados a la agricultura regenerativa y la transición agroecológica, la adaptación y mitigación del cambio climático. Ya estamos afrontando el fenómeno del Niño desde hace un par de semanas y se vienen unos meses críticos, cómo los extensionistas están accediendo a datos y a prácticas para poder acompañar a los productores en estos procesos de adaptación y mitigación. Eso es clave. También el enfoque de sistemas agroalimentarios y nuevas metodologías y modelos para la extensión. Entonces, dominamos plenamente escuelas de campo, giras técnicas, talleres, pero también hay hackathons, también hay bootcamps, también hay ejercicios de gamificación. Cómo esto le permite a los extensionistas llegar de maneras distintas, disruptivas y creativas a los productores agropecuarios. También todo el tema de gestión de proyectos, pues hoy en el mundo los temas asociados a la inteligencia artificial, el uso de drones, aplicaciones móviles, facilitan el trabajo, pero más que utilizarlo, también se debe entender desde la política pública las inversiones para que esto sea posible aplicarlo en el agro. Difícilmente vamos a poder utilizar inteligencia artificial en una vereda de Florencia, Caquetá, donde no hay internet. Entonces, esto es clave también mencionarlo. Una visión de mercado con habilidades blandas e instrumentos para medir el impacto. Esto ya lo habíamos abordado. Y ya con esta diapositiva cierro. Desde Agrosavia pues estamos a disposición para co-crear soluciones con los extensionistas, para fortalecer las capacidades a través de la actualización, de favorecer la toma de decisiones con el conocimiento científico
y dinamizar la integración de esos subsistemas. Ahí todavía tenemos un camino muy importante por recorrer de todo lo que impulsa el Ministerio de Educación Nacional en el subsistema de formación cuando hablamos del sector agropecuario, también lo que plantea MinCiencias alrededor del subsistema de investigación y por supuesto con la Agencia de Desarrollo Rural para la prestación del servicio público. 2 diapositivas para extenderles invitación a 3 eventos. Hoy en horas de la tarde a través de YouTube vamos a hablar de la agregación de valor a productos agroalimentarios. Eso lo planteé durante esta conversación. El 3 de agosto vamos a conversar con la Compañía Nacional de Chocolates y la Universidad de La Salle para generar algunos elementos interesantes de la conexión entre la industria y la extensión agropecuaria. Y ya en la segunda semana de agosto con nuestros colegas de CENI Palma y a propósito del fenómeno del Niño, vamos a hablar sobre agroclimatología, las experiencias que tienen en este gremio, sector privado y desde Agrosavia. Y finalmente tenemos una serie de capacitaciones que van a iniciar el 4 de agosto, van a ser 3 a lo largo del próximo mes, a las 10 de la mañana, para que puedan conocer un poco más sobre plataformas como la Biblioteca Agropecuaria de Colombia, Lincata y la plataforma Siembra. Ahí está el código QR o lo pueden encontrar fácilmente en nuestras redes sociales. Espero no haber tardado más del tiempo establecido. Nuevamente gracias a la Maestría en Desarrollo Rural de la Javeriana, a todos ustedes por su atención y ahora que inicie la conversación entre preguntas, comentarios, todos muy valiosos por supuesto para Agrosavia. Mil gracias. Bueno, vamos a moderar el espacio de preguntas. Muchas gracias, Juan. ¿Ya ahí? ¿Me escuchas, Daniel? ¿Listo? Bien. Bueno, muchas gracias a Juan Francisco por este espacio, por la información que nos comparte. Creo que va muy de la mano también de las discusiones que hemos tenido esta semana, en la semana de clases, la primera de la maestría. Precisamente el curso toma esa connotación de innovación y extensión rural por este cambio de paradigma, ¿no? Distinto a este paradigma tradicional, vertical, de enseñar a hacer tareas. En este caso nosotros planteamos el reto que ya recapitula todo lo que desde América Latina se ha venido trabajando los últimos 20 años, una apuesta a la innovación como resultado del aprendizaje y la cooperación, y muy bien nos lo expresa también Juan Francisco en relación a lo que Agrosavia, antes Corpoica, también ha evolucionado y está muy a la vanguardia de estas necesidades, porque también las poblaciones que atendemos son distintas a las que atendíamos desde finales del siglo pasado, desde una visión de revolución verde, una agricultura extractivista, ahora la apuesta a la sostenibilidad. Celebramos mucho que haya un énfasis en temas de transiciones a sistemas agroalimentarios sostenibles, la agroecología, bueno, en fin. Y creemos y dejamos la puerta abierta para los extensionistas del país, aquí en la Maestría en Desarrollo Rural, porque estaba viendo que varios de los retos que ellos plantean decían muy bien, acá lo tenemos, discusiones de paz, conflicto, metodologías, todo un contexto social, político, económico, de cara a las regiones del país. Entonces bienvenidos, igual como esta interacción que vuelve a poner énfasis en el trabajo conjunto con Agrosavia, muy seguramente irá de la mano en fortalecer estos espacios.